Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos a su canal El Peregrino. Bienvenidos para poder seguir compartiendo juntos estos preciosos tiempos devocionales, estas preciosas enseñanzas de la palabra de Dios. En el capítulo anterior vimos nosotros características acerca del amor de Dios. Vimos cómo se manifiesta conforme a las Escrituras el amor de Dios. Vimos que el amor de Dios es un amor incondicional. Vimos que el amor de Dios es un amor eterno. Vimos que el amor de Dios es un amor dadivoso o altruista. Esta palabra altruista significa generoso, abundante. Así es el amor de nuestro Dios. Vimos también que el amor de Dios es un amor incomprensible, porque no podemos entender, no podemos, por más que razonemos, por más que examinemos el amor de Dios, no podemos entender cómo Dios nos puede amar, cómo Dios puede habernos hecho sus hijos, cómo Dios puede habernos hecho parte de su pueblo y amarnos con este amor abundante, con este amor rico en misericordia. No lo podemos entender, pero eso vimos en cuanto a las características del amor de Dios. Y en esta segunda sola de la Reforma que estamos viendo, donde estamos aprendiendo, ¿verdad?, que nuestra salvación es solamente por gracia, ¿verdad? Que en latín esta frase se pronuncia sola gratia. Si estudiamos un poco este tema, lo podemos encontrar así. Ponemos nosotros en el buscador sola gratia y nos pueden salir también pues conceptos y explicaciones aún mejores de las que yo pues les podría dar, ¿verdad?, acerca de esta preciosa enseñanza. Pero en esta ocasión quisiera que nosotros podamos ver las características de la gracia de Dios. Las características de la gracia de Dios. Y concluiremos con una reflexión final acerca de esta segunda sola de la Reforma. Entonces, quisiera que comencemos explicando que la gracia de Dios es inmerecida. La definición misma del concepto de la gracia excluye todo mérito humano. Por ejemplo, si alguien es contratado por un salario de 2,000 euros mensuales, al final del primer mes el trabajador espera recibir esos 2,000 euros por los cuales él ha sido contratado. Pero supongamos que al final del mes su jefe le da 2,500 euros. Allí hay 500 euros que son extras a lo que él acordó con su jefe. Los primeros 2,000 euros, eso es justo, ¿verdad? Porque eso es lo que él se merece en base a las horas, en base al trabajo, en base al esfuerzo, en base al cumplimiento del contrato. Pero los 500 euros extra que él recibió, eso el jefe se lo da por gracia. No se lo merece, no ha trabajado, no se ha esforzado por ello, pero su jefe se lo da. Eso es gracia. Entonces vemos, ¿verdad? Justicia es lo que nos merecemos y gracia es recibir algo que no nos merecemos. Este ejemplo nos ayuda a entender lo que es la gracia y lo que es la justicia. La palabra de Dios declara en más de un pasaje que la salvación es por gracia. Hemos leído hasta el cansancio Efesios capítulo 2, ¿verdad? Donde el Señor claramente explica por medio del apóstol Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos enemigos de Dios, que vivíamos bajo los deseos, bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestros propios argumentos. Éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 2. También nos enseña lo mismo en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Donde nos habla acerca de la gracia inmerecida de Dios. También lo podemos ver en Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 8, donde la palabra nos enseña que la salvación es por la gracia de Dios, por pura voluntad de Dios. No por voluntad humana, sino por un regalo precioso, exclusivo de Dios para con todos aquellos que a Él le ha placido, para con aquellos que Él ha escogido soberanamente. Muy bien, entonces,
No hemos hecho nada para que podamos ser considerados nosotros merecedores de la gracia impartida sobre nosotros. Los seres humanos han vivido apartados de Dios. Entonces notemos que mencioné seres humanos en vez de referirme exclusivamente a los hijos de Dios. Y eso se debe a que todos los seres humanos hemos sido beneficiados con su gracia. En teología hablamos de la gracia común recibida por todos los seres humanos y hablamos de la gracia especial recibida por un grupo selecto. Vamos a ver acerca de la gracia común y la gracia especial de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la gracia sea común y que la gracia sea especial? La gracia común de Dios es aquella que reciben todos los seres humanos, independientemente de si son creyentes o no, reciben la gracia común de Dios. Esta gracia común es la que hace que salga el sol y que caiga la lluvia sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos o los injustos, también dicen otras versiones. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos habla de este tema. Pero la gracia, dice, mientras que la gracia de Dios es general para todos, para algunos existe una gracia especial, tal como lo podemos ver en el siguiente texto que voy a citar, Lucas capítulo 4, versículos 25 al 27. Pongamos mucha atención, dice, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, el profeta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dios decidió no enviar a Elías a las viudas de Israel, sino a una viuda en particular, a la viuda de Sarepta, de la tierra de Sidón. Y el pasaje agrega que en los mismos tiempos había muchos leprosos en el pueblo de Israel, y ninguno de ellos fue sanado, sino exclusivamente Naamán el sirio. Eso es gracia especial. Es gracia especial porque Dios decidió enviar a su profeta a una viuda gentil y no a las viudas judías. Es gracia especial porque el contexto de este capítulo significa que unos recibían y otros no el favor de Dios. Y también podemos ver que esto nos lleva a concluir que la gracia de Dios es una gracia soberana. ¿Qué significa la soberanía de Dios? La soberanía de Dios significa que Dios hace lo que a Él le place, que Él hace conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, lo que quiere. Eso es la soberanía de Dios. Entonces, vamos a dar un concepto específico de esta gracia soberana. Esto es algo que Dios reveló a Moisés en una etapa temprana de la historia redentora. Y el Señor le dice a Moisés lo siguiente, en Éxodo capítulo 33, versículo 19. Le dice el Señor a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. Es lo que le dice el Señor a Moisés. Pero sin embargo, el hombre se irrita cuando ve la soberanía de Dios. Cuando ve la soberanía de la gracia de Dios en acción, el hombre se enfurece. Y observemos la respuesta del ser humano ante la explicación de Jesús sobre la sanación, sobre la sanidad de Naamán, el sirio, y la alimentación de la viuda de Sarepta, que mencionamos hace unos momentos en Lucas capítulo 4, la lectura que di, Lucas capítulo 4, versículos 25 al 27. El ser humano se enfada cuando escucha estas cosas del favor inmerecido de Dios. Y miren lo que dice Lucas capítulo 4,
versículos 28 al 29. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñar. Querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Por él explicar que la gracia de Dios es una gracia soberana. El ser humano es un ser orgulloso. No tolera que la gracia de Dios sea soberana. En teología hablamos de que Dios es simple, no simplista, sino simple. Esto implica que Dios no es divisible como pudiera dividirse tal vez una computadora, un teléfono o un reloj en piezas. No. Si Dios no es divisible, entonces lo que Dios es, lo es a través de todo su ser. Si Dios es un Dios santo, eso implica que todos sus atributos son santos. Su poder es santo, su amor es santo, su sabiduría es santa, su justicia es santa, su palabra es santa, su iglesia es santa y otros atributos más. Entonces, de esta misma manera, si Dios es soberano, esto implica que su gracia es soberana. Y como he dicho, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Y no hay nadie que le diga al Señor, ¿qué haces? Su sabiduría es profunda. Hay cosas incomprensibles de su gracia que nosotros no las podemos entender. Pero gracias a que Él nos ha dejado su palabra, nosotros en ella sí podemos leer y entender, ¿verdad? Que su voluntad es soberana y que su voluntad para con su pueblo es agradable y perfecta. Quiero concluir también esta segunda sola con una reflexión final. Prestemos atención. Dios creó al hombre para vivir en relación estrecha con Él, pero el hombre pecó y se alejó de Dios, y desde entonces ha dado evidencias de la maldad que se esconde en su corazón. Pero por medio de su Hijo, Dios ha ofrecido un camino de salvación a personas que no merecen dicha salvación y que nunca han deseado transitar por los caminos de Dios. Los hombres han rechazado la oferta de Dios y en cambio han preferido construir un camino conforme a sus propias obras que les procuren la salvación de su alma, pero a su manera y donde ellos puedan sentir que colaboraron en su salvación. No existe en ninguna parte de las Escrituras que se nos enseñe que la salvación puede ganarse por obras, que la salvación puede ganarse por algo que el hombre pueda hacer. No, la salvación es una obra, es un regalo exclusivamente de nuestro amado y precioso Dios. Es su gracia, es su amor, es su misericordia, lo único que ha sido derramado sobre nuestras vidas para salvación. Cuando estábamos nosotros, como hemos dicho repetidamente ya, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero todas las obras de ese hombre caído siempre han estado manchadas por el pecado. Por eso las obras para salvación no sirven para nada, porque todas las obras del hombre están manchadas por el pecado. Hacemos muchas veces cosas para ser admirados, para ser reconocidos, ¿verdad? Para recibir algo a cambio. Para eso muchas veces hacemos cosas, hacemos obras. Pero Dios, al entender que todas esas cosas nosotros las hacemos para nuestra propia gloria, para nuestro propio beneficio, Dios no las acepta. A Dios no le interesan nuestras buenas intenciones ni nuestras buenas obras. Por supuesto que en esta tierra muchas de nuestras buenas obras y buenas acciones son útiles y son necesarias, pero en este lado de este lado del cielo, ¿verdad? Pero lo que va relacionado con el más allá, lo que va relacionado con una vida eterna, nuestras buenas obras no tienen ningún valor que nos haga alcanzar lo eterno, que nos haga alcanzar los lugares celestiales que solamente pueden ser encontrados en Cristo Jesús, por medio de la fe y por medio de la gracia. Entonces, ¿verdad? Nuestras obras están manchadas por el pecado,
porque todas sus facultades, todas nuestras facultades, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad quedaron teñidas y sumergidas por los efectos del pecado. La condición moral de ese hombre que continuamente peca contra Dios no es merecedora de salvación. Y sobre todo, cuando ese hombre ni siquiera busca a Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué no busca a Dios el hombre? Porque el hombre está esclavo de sus pasiones, esclavo de sus deseos. El hombre se busca un Dios a su imagen, el hombre se busca un Dios que entre en su molde de vida, que busca un Dios que no le exija nada, ¿verdad? Buscamos un Dios que se acople a como a mí me gusta vivir, a como a mí me gusta pensar, como a mí me gusta ir, ¿verdad? No queremos un Dios que nos restrinja absolutamente de nada, ¿verdad? Y eso es lo que ofrece muchas veces la religión. Un Dios que no me pone límites, un Dios que no me pone reglas, un Dios que no me pone normas. Pero nuestro Dios no es así. A todos aquellos a los que salva, ¿verdad? Él deja su palabra, sus principios, sus mandamientos, y no como algo pesado o gravoso para nosotros. Nosotros vemos los mandamientos de Dios y los que verdaderamente hemos experimentado salvación, los que nos consideramos hijos de Dios, los que tenemos al Espíritu Santo, vemos su palabra como un regalo también inmerecido, porque podemos conocerlo a Él, porque ahora nosotros podemos vivir vidas conforme a su voluntad. Leemos lo que Él nos ha dejado revelado en su palabra y lo queremos cumplir y lo queremos hacer, no por ganarnos algo, no por ganarnos el favor de Dios, sino porque sabemos que esto es lo que a nuestro Padre le agrada y nosotros queremos vivir conforme a su voluntad. Dice, por ejemplo, la tercera carta de Juan, el versículo 4 dice que Dios se goza, dice, de saber que sus hijos andan en la verdad. Dios se goza de saber que sus hijos andan en la verdad. Y un verdadero hijo de Dios quiere vivir así. Quiere vivir agradando a su Padre. Quiere vivir viendo y sabiendo que su Padre, que nuestro Dios, se goza de que nosotros caminemos en la verdad. Luego, la reflexión final también dice, pero Dios, que es rico en misericordia, se ha apiadado de nosotros y nos ha otorgado una salvación basada exclusivamente en su gracia, como dice Efesios capítulo 1 también, en su amor incondicional y su amor eterno. Para muchos la gracia de Dios es solo un atributo a través del cual Dios nos perdona y ejerce misericordia hacia nosotros. No ven que la gracia de Dios es un principio operativo y poderoso, capaz de lograr cada una de las cosas que Dios se propone, incluyendo nuestra salvación. Por eso, su gracia ha sido llamada gracia irresistible, como veremos más adelante, cuando hablemos acerca de las doctrinas de la gracia. Hasta aquí, amados hermanos, espero de verdad que entendamos, que estudiemos también, que investiguemos acerca de esta segunda sola. Nuestra salvación es solamente por gracia exclusivamente de Dios derramada sobre nuestras vidas. Me despido, amados hermanos. Seguiremos hablando de sola fide, ¿verdad? Que significa solo fe. Nuestra salvación también implica que somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Somos salvos pues conforme a lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Somos salvos conforme a las escrituras que nos dicen que somos salvos por medio somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para la gloria de Dios. Ahí están resumidas, ¿verdad?, las 5 solas de la Reforma. Pero Dios mediante, si mi Padre así lo permite, pues veremos la tercera sola de la Reforma. Sola fide, o solo fide, o solamente por fe. Hasta aquí, amados hermanos, me despido. Que la gracia y la paz de mi amado Señor esté con todos y con cada uno de ustedes. Nos seguiremos viendo si mi Padre así lo permite. Dios los bendiga.